Estamos con Cristóbal Molina, a quien le voy a preguntar simplemente, y vamos a ir presentando en el curso de la conversación, pero le voy a preguntar simplemente, ¿cuál es el estado de la arquitectura chilena? Justo, muchas gracias por la invitación. El estado actual de la arquitectura chilena yo creo que es algo que está sucediendo, que es un momento sumamente interesante. Me parece que han sucedido en los últimos años diferentes acontecimientos, han surgido diferentes nombres, se ha generado un mayor espesor en la calidad de las obras, en la calidad de la investigación, en la calidad de las curatorías, que finalmente puede que ya se haya llegado a un momento quizás alto y que luego de eso está por verse si esa situación va a continuar en el tiempo. Hay una cierta generación que ha tenido una visibilidad muy grande y hay un desafío grande, yo pienso, en lo que va a suceder después. Es decir, hay una etapa como muy fructífera en este momento, pero eso no significa que esta potencia de la arquitectura va a ser permanente. Yo te admito que la pregunta era un poco complicada porque decía, hablar del estado de la arquitectura chilena es de una muy general, ¿ah? Pero sí. Tú has mencionado cosas así como que nos permiten de inmediato ir al punto de uno verifica esta situación por ejemplo los envíos a Venecia. Yo creo que marcan si puedes hablar, he estado cerca de eso, pero me encantaría que tú pudieras hablar de lo que ha significado producir producir los envíos. Porque han sido, tú has mencionado las curatorías, lo que pasa es que antes no se hablaba de curatoría en arquitectura. No. Y creo que sería bueno plantearlo porque es una situación nueva y que muchos colegas del sector de las artes visuales con mucha lucidez me decían que los arquitectos, por ejemplo, habían tomado un préstamo, todas las estrategias de validación de las artes de la visualidad para posicionarse en un terreno que no era propiamente del consumo editorial de la arquitectura. Y eso ha sido muy interesante porque ha permitido una permeabilidad, a mi juicio, pero por otro lado ha logrado para mí romper con el mito del arquitecto antiguo, muy erudito y muy sabiondo, que terminaba pintando. Entonces, si hay una categoría que yo detesto más, es el arquitecto pintor, por ejemplo, con todo respeto y todo. Pero salvo Barrea, que me encantaba, y que era un tipo que hacía una distinción muy clara, y pero en general. Pero hoy día esa situación no es posible, te fijas, de establecer como la pintura como en ese caso una especie de actividad subordinada. No, acá la relación del arquitecto con las artes visuales es casi hacer de la arquitectura casi otras artes visuales. Entonces es mucho más diagramática en ese sentido. Y creo que eso se verifica en la construcción de curatorías para la Bienal de Venecia. Bueno, el momento que yo describo, que básicamente es post-dictadura, finalmente se hace conocido y instala un espacio a partir de las obras, prácticamente de la práctica profesional de la arquitectura. Se abren espacios a partir de edificios puntuales. Yo creo que eso es cierto que ayudó bastante. Pero luego cuando esto se empieza a diversificar y empieza a hacerse más espeso ese círculo arquitectónico, empiezan a aparecer otras expresiones de la arquitectura y creo que la oportunidad que hemos tenido nosotros en un momento determinado, que fue el año 2011, con la creación del área de arquitectura del entonces Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, fue una oportunidad para decir: aquí podemos modificar la manera en que Chile se presenta en la Bienal de Arquitectura de Venecia.
Entonces los envíos que se habían hecho desde el año 2002, que estaban a cargo de Dirac, habían tenido una manera de presentarse en Venecia bastante convencional. El año 2002, el año 2006, el 2008 fue un caso bastante diferente e interesante también, que fue una muestra de Mauricio Peso en la exposición I Was There. El año 2010, que fue con los terremotos, eso fue el periodo de Dirac. Y luego cuando se creó el área dijimos, bueno, vamos a Venecia de otra manera. Entonces, para planificar esos envíos, me tocó siempre convocar a un grupo de personas para poder discutir estas ideas, y concluimos que la mejor idea era ir respondiendo al tema de la Bienal a partir de una propuesta curatorial expositiva que fuera del mejor nivel que podíamos encontrar. Y para hacerlo, como los arquitectos estamos acostumbrados a los concursos, dijimos, abramos un concurso en igualdad de oportunidades, convoquemos un jurado de excelencia y tratemos de dar de la mejor manera el golpe en la Bienal de Venecia con la elección de un proyecto. Y lo interesante es que la gente que concurría a ese concurso eran profesionales de diferentes trayectorias, muchos nombres muy destacados y muchos nombres emergentes de arquitectos jóvenes que venían llegando de hacer posgrado afuera, que tenían una formación que no estaba ligada únicamente con la práctica profesional, es decir, arquitectos que no hacían obras de arquitectura, sino que estaban dedicados a la academia, a la investigación, con conocimientos en curatoría, y eso transformó que los últimos envíos esa sea la constante, que sea gente que tiene una como mirada curatorial de la arquitectura. Y esto se ha madurado con un envío que lo hemos tratado de hacer de la manera más profesional posible, con los recursos que son necesarios, con las instituciones que son necesarias, y poder instalarnos en Venecia, no mostrando algo sin importancia de la arquitectura chilena, que no puede tener interés en un contexto como la Bienal de Venecia, sino tratando de instalar allá temas. Y esos temas que respondan al llamado que hacen los diferentes curadores de la Bienal. Entonces tuvimos una experiencia en el 2012 que fue interesante, una experiencia en el 2014 que fue sumamente interesante y que obtuvo el reconocimiento del León de Plata en Venecia, una propuesta del año 2016 con Juan Román, la Escuela de Talca, que también era sumamente interesante plantear esto en Venecia, y el envío en que estamos trabajando y que se inaugura en algo así como 2 semanas más, con la propuesta curatorial de Alejandra Celedón sobre el Estadio Nacional. Hay una serie de experiencias en relación a esto. Me parece que un poco eso es lo que yo te podría contar de los envíos. Eso en cuanto a los envíos, pero es curioso porque hay una nueva manera de producir autorrepresentación de la arquitectura, que por ejemplo a fines de los 80, con la aproximación ya a los trabajos de, ¿cómo se llama?, del Beto, Elias, o sea, hay una producción historiográfica también que creo que no se había producido antes, eso aparte de los 80, no sé. Y creo que eso también permite una mirada, un debate sobre vivienda social versus vivienda individual, es decir, la derrota, una cierta derrota de unas políticas de vivienda y la aparición del el triunfo del posmodernismo arquitectónico, como que también la historia de la arquitectura, no también, sobre todo, es un síntoma de una historia de clase, de una lucha clasística determinada. Eso. Yo encuentro que los temas de arquitectura, que finalmente son los temas de ciudad o del paisaje construido, la modificación del entorno, etcétera, son temas de una amplitud de situaciones que finalmente son terrenos sumamente fértiles para investigar. Y en ese sentido, los cruces con los procesos sociales, políticos, económicos, los problemas de la vivienda y otros más, siempre han sido como intereses disciplinares.
Yo creo que el gran salto que se ha dado en los últimos años es tratar de transformar investigaciones académicas tradicionales en objetos de exposición. Y en ese sentido, una investigación muy claro. profunda, por ejemplo, sobre las viviendas prefabricadas, por ejemplo, que el modelo de la KPD en Chile, cómo transformar una investigación teórica en una muestra expositiva. Y ese salto me parece que es sumamente interesante, porque ir a Venecia, por ejemplo, con un tema que solo interese a los arquitectos chilenos es un error absoluto. Pero cuando uno lleva una problemática donde hace eco con lo que está pasando en otros lugares, y es, a pesar de que es una experiencia local, pero es de un interés global, yo creo que es sumamente acertado para insertarse en un debate disciplinario. Y en ese sentido, por ejemplo, a mí me pareció un gran riesgo el Talca. Porque, Sí. porque ¿cómo tú pones Talca en Venecia? Sí. Me pareció, bueno, lo que pasa que parti pris, como se dice, yo escribí para eso, Sí, sí. pero me pareció ¿cómo llevamos Talca para allá, ves? Yo creo que lo interesante de esa bienal en particular es entender el contexto. El director de la bienal del año 2016 era Alejandro Aravena. Y Alejandro Aravena era quien hacía la pregunta, por así decirlo. Entonces eso también nos generaba un riesgo, por así decirlo. ¿Cuál era la pregunta? Era, a ver, su bienal se llamaba Reporting from the Front, ¿cierto? Y él hacía este llamado hacia ver un poco cuáles eran los grandes desafíos de la arquitectura en relación como al bienestar de las comunidades. Eso es noticia de la primera línea. En el fondo, los problemas, y Talca en ese sentido es un problema. Es Sí, un problema por para la supuesto. enseñanza. Sí, pero ¿Ah? antes de entrar en Talca, te quería decir que el hecho que Alejandro fuera el curador general de la Bienal nos generaba unas preocupaciones, porque él mismo planteaba un tema que era muy vinculado a su interés profesional. Era un riesgo absoluto tratar de llevar algo similar a lo que el mismo director de la Bienal hacía. Entonces era un riesgo y al mismo tiempo era una oportunidad para poder experimentar con experiencias diferentes. Y en ese sentido la experiencia de Talca, desde su trabajo con la ruralidad, la experiencia local, los proyectos que hacían los estudiantes, su trabajo en el territorio básicamente, Claro. nos parecía que era como sumamente interesante llevarlo en ese contexto. Yo creo que era muy adecuado para esa bienal. Quizás podría haber sido equivocado. Es que ese es el asunto de una curatoría, es Sí. específica. Es específica, sí. Es específica. Y eso supone también una lectura de la coyuntura internacional de la arquitectura. Sí. Es decir, cómo vamos ahí también y cómo respondemos a una demanda que nosotros mismos también podemos modificar levemente, pero es una demanda que tú en principio no controlas totalmente. A mí me pareció que, volviendo a lo del jurado, o sea, me parece que las personas que tienen que seleccionar una propuesta para Venecia tienen que conocer muy bien Venecia. En ese sentido, Venecia tiene unos ciertos códigos, tiene una cierta como un estado del arte, en este caso de la curatoría de arquitectura. Y en ese sentido nos ha parecido siempre muy adecuado tener al menos dos personas que vienen desde el extranjero a dar una mirada, a salirnos de esta cosa local, sino tratar como de sacar esto a un contexto más internacional, y de gente que realmente sepa que este tema va a ser de interés allá. Yo creo que eso es súper interesante. Y creo que la Bienal de Venecia también es un fenómeno en sí mismo. Yo siempre he pensado que hay un cruce muy bonito entre artes visuales y arquitectura, en el sentido que las bienales de arquitectura se acercan mucho a los intereses visuales, la visualidad y las técnicas quizás de representación de las artes visuales, y las de artes visuales que a mí me ha tocado ver también hay mucha relación con la arquitectura, por así decirlo, con los temas que propone la arquitectura.
Entonces muchas veces las bienales de arquitectura buscan ser bienales de arte, las de arte buscan ser bienales de arquitectura. Esa es mi... Había una vez que, qué sé yo, en esos viajes que uno hace de repente, que no se da cuenta por qué los hace, encontré una revista antigua en una librería de Saltos en Nueva York, de arquitectura. Y de repente la única frase que me quedó así, Vito Acconci diciendo, cuando los artistas se ponen a pensar en serio, se vuelven urbanistas. Entonces se la repetí al, ¿cómo que se llama? Al Tizi. Sí, Rodrigo. A Rodrigo le digo, cuando trajo a él a Vito Acconci, sí. Y estábamos almorzando y le digo a Acconci, ¿se acuerda de esa frase? Y el tipo dice, no me acuerdo. Y yo la tenía como era el momento. No, me dijo, no me acuerdo. Pero nos reímos todo mucho, pero era un poco, creo que Tizi participaba de esa especie de ofensa calculada en contra de las artes visuales, que me parece cada vez más, que tiene una posición más ilustrativa. Lo que pasa es que la arquitectura, como construye el paisaje y construye paisaje, hace que la cultura sea un fenómeno contradictorio, visiblemente contradictorio. ¿Puedo complementar una cosa? De algo que tú dijiste, esto de que la arquitectura se apropia un poco de unas ciertas herramientas, por así decirlo. Y a mí me parece, en el campo expositivo, claro. Me parece que es una realidad. O sea, como la arquitectura tiene que representar los contenidos de una cierta manera, a través de maquetas, dibujos, fotografía, piezas audiovisuales, se juega mucho la representación de un contenido. Y esa representación del contenido, la única manera de llevarlo a un nivel expositivo real es utilizando los códigos de las artes visuales. En ese sentido, llevar una muestra expositiva, que es un proyecto finalmente, que es un proyecto expositivo, se apropia de esas herramientas para poder enseñar los contenidos. Si uno cae en la lámina, en la maqueta, en el formato tradicional. Lo que pasa es que la experiencia de maqueta en arquitectura, que es lo normal, en el espacio de arte pasa a ser modelo reducido, adquiere otro estatuto, adquiere una seriedad y cuando se traslada se produce un estallido. Sí, ayer trataba de ver cómo unos estudiantes de arquitectura con unas maquetas a pedazos así trataban de entrar al metro a las 7 de la tarde. Eso ya era una acción en sí misma. Entonces, pero te quería hacer una pregunta en el sentido que el trabajo del área de arquitectura ha permitido, sí, quizás no lo tenían pensado así desde un comienzo, pero ha permitido lo que llaman ahora la internacionalización así de la arquitectura. Ya, ok, está bien, pero creo que eso pone en tensión unas relaciones internas en nuestra escena, por ejemplo, entre fotografía y arquitectura. O sea, no hay representación de la arquitectura sin la intervención de la fotografía, que de repente parece casi académica, fotografía de arquitectura, que en el fondo, acabo de ver el documental que está en un primer corte y me parece genial eso, es decir, casi no las obras, sino casi la obra del fotógrafo, que a su vez interviene algo que ya es una intervención. Entonces, la fotografía es una especie de meta-reflexión también, y contribuye a esta nueva manera de percibir también la arquitectura. Sobre todo cuando hay piezas, tú dices, partimos de las obras. Lo que pasa es que ese ejercicio, quizás por razones de historia tecnológica, no se había realizado con las grandes obras de las políticas de vivienda, que quisiera que habláramos de eso un poco, pero se producen ahora cuando se hace el libro también de arquitectura, el grueso, que un chiste dice, oye, pero no hay persona, no hay nadie. Entonces uno dice, es que la mejor foto de arquitectura es cuando no hay nadie, ¿entendí? Yo conocía gente que se reía de eso y en Sao Paulo salía a las
5:30 de la mañana, cuando empezaba ya a tratar de fotografiar los íconos de la arquitectura modernista sin gente, porque no era lo mismo fotografiar a mediodía, con pan, qué sé yo. Bueno, eso es un mal chiste de arquitectura, pero funciona. Entonces, son las obras, y creo que las obras han logrado instalar su propia especificidad e incluso hasta su propio mito. Entonces, hoy día se habla, estamos hoy día incluso grabando esta entrevista en un edificio de Mario Pérez de Arce, con Caluquita, y no me acuerdo de qué año es, pero Principio de los 60. Principio de los 60, y el ruido, y ahora pasan estos camiones, entonces yo no sé en qué medida se contaminó todo, ¿me entiendes? Pero es que estamos aquí, en este edificio. Entonces hoy día percibimos también unos íconos, y podemos manejar íconos en arquitectura. No sé si te parece la asociación con una facilidad, por lo menos como manejamos ciertos nombres de poetas. Ya nos resulta, si alguien nos pregunta, tenemos 10 poetas al tiro sí. Y si no, 10 arquitectos. A mí me cuesta llegar a 10 artistas visuales, por ejemplo. Respondiendo a esta relación entre la arquitectura y, podríamos decir, los medios de representación, y en este caso en particular la fotografía, yo pienso que las obras de arquitectura son una obra en sí misma, es una experiencia, así que uno tiene la oportunidad de ver una obra de calidad, es en sí mismo una experiencia que es irrepetible, por así decirlo. La experiencia, los olores, la sensación de estar en un lugar, difícilmente se puede representar a través de otros medios. Pero la fotografía en particular es una obra en sí. A mi manera de ver, la fotografía instala una nueva mirada y instala una obra en unas ciertas reglas, pero que en sí mismo es una obra particular de retratar un momento. Y la arquitectura ha jugado siempre con los medios de representación, en este caso con la fotografía. Es una suerte de género especializado, por así decirlo, que tiene unas ciertas convenciones, que las fotografías cumplan unas ciertas reglas convencionales, que no haya una deformación de la arquitectura, y eso se ha ido consolidando en el tiempo. Pero en el caso particular como de esta construcción de la arquitectura chilena, la fotografía ha sido muy importante en este reconocimiento internacional de los últimos 20 años. Ha corrido en paralelo a las obras, ha corrido en paralelo un desarrollo profesional de cómo representar la arquitectura. Ciertos fotógrafos han ido de la mano con la arquitectura, inicialmente locales, pero también fotógrafos internacionales, que han ayudado a difundir la arquitectura en un circuito especializado con unos estándares profesionales y singulares para poder difundir la arquitectura chilena. Esa herramienta que la arquitectura ha utilizado la ha logrado instalar afuera. Las obras son tan singulares y tan especiales, y una relación tan potente con el paisaje, el territorio, las ciudades, la calidad en sí misma de las obras, que ha ayudado a que eso sea como una relación virtuosa. A mí me parece interesante lo que conversábamos fuera de cámara, de esto de la condición de la obra como archivo, por así decirlo, o la arquitectura como su capacidad de ser archivable. En el sentido de archivo de sí misma, sí, es un archivo se en sí construye mismo, como, claro, y como archivo, como proceso, es decir, esta condición desde la primera idea, el desarrollo de las variantes de un proyecto que está en los medios de representación, en el papel, en los dibujos, en las maquetas, en el proceso constructivo previo, es en sí mismo una obra visual interesantísima. El proceso constructivo también me parece claro, que los bocetos de lo no realizado, por ejemplo, sí. Los proyectos frustrados, o los proyectos frustrados, o los proyectos que llegaron siempre en segundo lugar, por ejemplo. Y claro, que lo cual ya plantea un problema a los archivos de arquitectura.
No digo un problema, un buen problema. Un buen problema. Fantástico. Sí. Y un material sumamente interesante para investigar también, como poder Claro. discernir en el proceso creativo Y establecer a través de esas las- distinciones, de esas sí. distinciones. Luego el proceso constructivo en sí mismo es un proceso de que hay un registro sumamente interesante que se puede hacer. Y luego la obra en sí misma como artefacto, como pieza de arquitectura que tiene un ciclo de vida y que uno la puede observar en diferentes momentos, en diferentes épocas del año, en diferentes momentos de su vejez, por así decirlo, que si las obras son interesantes van a tener ese registro en el tiempo, hasta que desaparezcan o se transformen. El documental que hablábamos hace un momento fue sumamente interesante como discusión con el comité editorial. Nos planteamos como una pregunta de estas obras de arquitectura que nos parecían singulares, que eran algunas bastante Es conocidas. un comité editorial que hay en el área de arquitectura, digamos. Fue un comité editorial específico para ese Específico proyecto. para ese proyecto. Sí, sí, Ajá. sí. Que participó Enrique Walker, participó Fernando Pérez Oyarzún, participó Alberto Sato, participó Rodrigo Pérez de Arce y Teodoro Fernández. Eran bien singulares por su Por su condición posición profesional y por su posición, y exacto. también por haber sido parte de un proceso también y de haberlo visto ellos, Exacto, sí. ya sea como formadores de algunos de ellos, colaboradores, etc. Pero con ellos discutimos esta manera de cómo enseñar la arquitectura, cómo poder hacer una manera de representar la arquitectura a través del formato audiovisual, pero cómo plantearlo. Entonces nos discutimos esta condición de archivo, que fuera, por ejemplo, un documental que hablara de los procesos de las obras, pero nos pareció como una apuesta más interesante, como esta mirada de revisitarlas, por así decirlo, de volver a hacer un registro de ellas, no utilizar los registros que ya conocíamos o los que han circulado, Ajá. sino volver a visitarlos, y en ese sentido volver a visitarlos con un equipo audiovisual, volver a visitarlo a través de la mirada de los fotógrafos. Eso nos generó no solo una película que está en proceso, sino también un archivo del momento. La película tiene poco más de 1 hora, el archivo tiene 20 horas, de un momento de haber registrado algo. Entonces nos pareció como interesante como ejercicio los cruces de la fotografía, del cine con la arquitectura. Pero eso es un ejercicio editorial. Es un ejercicio Lo que pasa es que al interior del Consejo o del Ministerio, Sí. las áreas no hacen ese trabajo editorial. Y la arquitectura ha permitido que ese trabajo editorial se ha hecho. Me permito hacer una leve digresión. No eres un productor de eventos. No. Formulas políticas de representación de la arquitectura. Nos interesa llegar allá. Exacto. Sí, sí, sí. No, bueno, sí, cierre de paréntesis. Pero un poco creo que la ventaja de la arquitectura también es que, como ha sido un proceso colectivo y han sido méritos de múltiples profesionales y ha tenido un cierto reconocimiento de interés, creo que es un área donde este tipo de proyectos pueden encajar bien o dar sentido a una producción que se está realizando en este momento, por así decirlo. No es como ese registro de la Claro. arquitectura del pasado, por así decirlo, sino que era un registro de lo que está sucediendo ahora. No, y eso produce debates completamente diferentes y que se pueden armar en una secuencia. Yo imagino, ya no se discute de la misma manera como se hacía a fines de los 80, por ejemplo, que empiezo a participar, a escuchar, a cómo se trabaja teóricamente en arquitectura en la década siguiente, o si tú sigues la evolución de revista ARC. Entonces hay hitos, sí, hay un acumulado, hay una cierta idea de progreso del abordaje de los problemas, de modo que aparece de nuevo Valparaíso, la Universidad de Valparaíso, no me refiero a Ritoque ni a la Católica, que está instalado y todo, pero tú dices, vaya, pero es que Valparaíso también existe como otra experiencia, las distinciones de la Chile en Santiago, de la Católica,
Talca, Concepción, en fin, hay hitos entonces muy potentes que están anclados al territorio, que es distinto a otra situación. El hecho de que haya un modernismo del sur, disculpa, no son cosas que, o sea, me parece que son cosas meritorias que están ocurriendo en el terreno de la reflexión sobre arquitectura, ¿ves? Que en otros lugares no lo veo. Pero volviendo a la cuestión de la fotografía, sí, la fotografía permite un metarrelato de la autorrepresentación de la arquitectura, pero ¿a ti qué te parece? Te puedo hacer algunas preguntas incómodas, me refiero, por ejemplo, lo que significa el premio de arquitectura Eduard Rojas, por ejemplo. Como que pareciera que ese tipo de preocupaciones no entra en lo que estamos discutiendo. O si entra de manera un poco forzada. ¿Cómo lo vemos? Digo, ¿cómo lo vemos? Porque me hago partícipe de la misma aparente omisión o no suficiente consideración, o lo de Talca es una excepción, ¿me entiende? Yo creo que es muy bueno que sea diversa estas manifestaciones, por así decirlo. A diferencia de otros países en que una cierta arquitectura marcó una pauta, por así decirlo, y ciertos nombres crearon una escuela, que yo creo que le hizo muy mal en un cierto momento a la arquitectura brasilera, o a la arquitectura mexicana, o a la colombiana, por así decirlo, que había como unos próceres que marcaron un desarrollo de la arquitectura posterior. Claro. Aquí ha habido una cosa interesante de estos 10 nombres que a ti se te pueden venir a la cabeza. Seguramente están haciendo cosas muy diferentes. Muy diferentes, cada uno de ellos. Y que es muy meritorio. Y que también esa arquitectura como de mayor repercusión internacional también convive con otras expresiones más alternativas, por así decirlo, de como que podría ser una experiencia como la de Valparaíso, la de Talca, que no son tan convencionales, o ciertas experiencias como la de Chiloé, que van también en un discurso paralelo, por así decirlo. Me parece que es bueno y que al mismo tiempo es un riesgo. A mí me preocupa, y quiero volver a esto que te dije antes, de las nuevas generaciones. Porque así como Brasil tuvo su pic en los 50, los 60, Venezuela también, puede que las generaciones más jóvenes vivan eclipsados por un momento que está sucediendo ahora. Está como momento de desarrollo, y que quieran parecerse a los grandes nombres que ahora están circulando, por así decirlo. A mí me parece que ahí hay un riesgo y hay como que preocuparse en eso, porque pareciera que el debate o el discurso se puede quedar siempre encasillado en ese momento en particular. ¿Y cómo se combate ese riesgo? Yo creo que, a ver, algo como contracíclico me parece han sido las curatorias en Venecia. Pero a propósito de eso, el trabajo, el área y todo, ¿no habría una sobredimensión? No le estaremos nosotros, me incluyo, dándole una importancia superior al efecto Venecia que todavía no se ha verificado. Es decir, ¿cuál ha sido el efecto en la escenario de arquitectura propiamente tal? ¿Te has preguntado eso? O sea, sí, de repente... yo tengo una apreciación de eso, y que no tiene mucha diferencia en lo que quizás dije antes. Pero finalmente los nombres que han ido a Venecia en los últimos años no son los nombres que han tenido como una visibilidad internacional. En los pabellones de Chile me refiero. En ese sentido ha entrado como una generación más joven o un tipo de arquitectos no tan convencional. Y con otro tipo de preocupaciones. Con otro tipo de preocupaciones. Entonces, ese lugar, a mi manera de ver, ha incubado el desarrollo de una vertiente diferente de la arquitectura chilena, de que me parece fantástico que se haya dado ese espacio, dado ese lugar. Pero es que eso permite, fíjate, que un desplazamiento de la obra al problema. O sea, antes iban obras o podíamos reunirnos en torno a obras, ahora nos reunimos en torno a un problema. Pasando de KPD a Talca al Estadio Nacional es un problema. Un problema es un as
de contradicciones que son más diversas que las que tú estás obligado a plantear cuando es una obra única o por fantástica que sea. Yo creo que hay una deformación en la academia, por así decirlo, si es que se piensa que los profesionales tienen que ser arquitectos de oficina y de que van a tener una obra reconocida mundialmente. O sea, creo que eso ha sido un error de algunas escuelas de arquitectura, pero creo que también han existido espacios para un mayor desarrollo teórico, académico, de investigación. Y sumo algo muy importante, que es todo el efecto que han tenido las becas Chile, el efecto de la mayor circulación de estudiantes de arquitectura en escuelas del Reino Unido o de Estados Unidos, donde finalmente las experiencias que ellos han tenido allá han planteado reflexiones e intereses sumamente interesantes. Pero creo que han sido más que nada experiencias analíticas, de método. Sí. Analíticas y muy centradas en la investigación, la curatoría, porque han sido finalmente los que regresan de estos centros donde está discutiéndose de manera como muy vital la arquitectura, regresan a Chile y ven en Chile un espacio para poder desarrollar esa vertiente. Y no abrir una oficina y estar peleando con un cliente, sino que había un desarrollo de eso que me parece también que quizás no ha tenido tanta visibilidad, pero que hace... pero que ha tenido visibilidad, que tiene una visibilidad editorial. Pienso en KPD, Talca, el Estadio Nacional, son visibilidades editoriales. Eso implica, no sé, una respuesta quizás a la crítica implícita que había, ubícate, no sé, lo comentamos en alguna ocasión, los textos de Liernur sobre la arquitectura chilena, muy críticos de una especie, ¿me entiendes? Entonces eso ha sido muy rico en cuanto a obligarse a plantear y a responderle de la mejor manera de cómo revitalizar un destino crítico en el mismo trabajo de arquitectura. Es decir, que arquitectura no es hacer edificios. Sí. Quizás. Claro, yo no podemos terminar un encuentro así con esa frase última que dije, ¿no? Pero a propósito, usando esa última frase, te preguntaría, ¿qué otra cosa es arquitectura? Eso es muy difícil. Porque son muchas cosas, yo pienso. La arquitectura es tan amplio como concepto, a mi manera de ver, que es casi imposible o tratar como de encasillarlo en pequeños. Pero a partir de lo que pero a partir de lo que hemos conversado hay unas maneras de decir, mira, esto... Sí. Hay un mito también, o sea, cómo la arquitectura ha permitido armar el mito de la vivienda chilena, o sea, que exista el MIMBU, que exista, o sea, tenemos a qué recurrir, tenemos un mito a qué recurrir, o varios mitos a los cuales recurrir. Yo creo que es bonito pensar la arquitectura que es como la expresión de un momento, de un tiempo determinado. Es decir, el desarrollo de la arquitectura de la ciudad responde a los procesos políticos, sociales, culturales. O sea, a ver, ¿cómo en el fondo los conciliamos? Obviamente, pero es bonito conciliar o articular en vez de conciliar. Lo que ha significado Castillo, por ejemplo, y Alberto Cruz, ¿no? Me gusta pensar en la remodelación San Borja, en la Villa Portales, en Ritoque, en Valparaíso, en Talca. Creo que una buena articulación y está en estratos diferentes de complejidad, pero al mismo tiempo en temporalidades distintas que hoy día pasan a ser una sola. ¿Me entiendes? Creo que gracias a esta cuestión de la curatoría, hemos hablado con Rodrigo Tisi, con la performatividad en la arquitectura, con Smilan, creo que hay otra mirada a los mismos problemas. Y eso es una ventaja. Tú mencionaste a Fernando Castillo y Alberto Cruz, que eran contemporáneos.
se formaron juntos, se iniciaron en paralelo la Academia y la Escuela de Arquitectura de Santiago, pero desarrollaron proyectos muy diferentes. Sus caminos se separaron. Exacto. Y ambos tienen una relevancia muy grande en el desarrollo de la arquitectura chilena desde diferentes trincheras, por así decirlo. Fernando Castillo como no, totalmente, y hay que hablar de esto. En términos de arquitectura no hemos hablado de los conflictos en la arquitectura. Trincheras. Sí. O sea, lo que pasó en la reforma universitaria de la Católica en la Escuela de Arquitectura da para varios capítulos, ¿no? Por supuesto. Claro. Ellos y dos muy fueron parte buenos. de eso. ¿Ah? Ellos dos fueron parte de ese claro. proceso. Y finalmente, bueno, era un grupo más grande, pero finalmente claro, total. Desarrollaron proyectos distintos. Y esos proyectos distintos han enriquecido la arquitectura de estas trincheras diferentes. Entonces yo creo que es difícil de entender los años 50 y los 60 de la construcción de la ciudad, del imaginario, sin entender esas vertientes que tuvo la arquitectura. No, me lo pienso, incluso podríamos hablar de Ventura Galván, qué sé yo. A mí la idea de Ventura, la primera vez que escuché hablar de Ventura Galván fue por Osvaldo Cáceres. Lo que significa Osvaldo Cáceres es la arquitectura del sur, o sea... No, si uno mira a Ventura Galván con Alberto Cruz y Alberto Pibonca, por ejemplo, que eran experiencias similares de la introducción de los cursos preliminares de las escuelas de arquitectura. Exacto. La formación visual. ¿Y cuál fue su efecto final institucional? ¿Te fijas? Claro. Y su efecto en la ciudad también. Yo creo que todos esos problemas son parte como de unas capas, como tú mencionabas, que enriquecen un determinado momento de la arquitectura. Eso fue hace un tiempo singular, ahora está sucediendo otro tiempo singular, sí. No, en ese sentido la singularidad me resulta muy rica porque el trabajo que yo hice en Valparaíso en términos culturales no podría haber sido posible sin la complicidad de los arquitectos de distinta sí. Tuve la misma distancia, digamos, los de Valparaíso, los de la Católica. Al final eran una riqueza interpelativa extraordinaria. Porque eran los únicos con los cuales podía discutir cuestiones ligadas a la construcción del paisaje en esa complejidad porteña que es más bien una cultura de quebrada que una cultura marítima. ¿Ah? Entonces, bueno, en fin. Pero sí, por eso mi preocupación de que es en la arquitectura en que se están dando ciertos debates de efectivamente de cómo vivir juntos y cómo mal vivir juntos. Es decir, es el único momento o el único espacio en el cual esa pregunta entre el vivir y el mal vivir es posible hoy día en Chile. Y esta relación entre las artes visuales y la arquitectura, no solo en la obra o el encuentro de la obra, que me parece que es una experiencia puntual, sino en el debate, me parece que siempre existió, o en los mejores momentos de la arquitectura estaba quizás muy enraizada, y lo digo específicamente en la formación. O sea, el entrenamiento visual en la arquitectura era fundamental para el desarrollo de la arquitectura que vimos en los años 40, 50, 60. Era una preocupación central. Quizás ese debate no está tan presente hoy, a pesar de que personas como tú y otros más están interesados en esos cruces. Quizás es un mundo, en mi manera de ver, donde se pueden producir cruces mucho más interesantes. Y desde el Ministerio de Cultura, este interés por la cultura arquitectónica, por entender a la arquitectura como una expresión cultural, un desarrollo, una expresión de la cultura y las artes, es posiblemente un espacio de encuentro. Como una experiencia cultural compleja, sí, como una experiencia cultural compleja. Y por ejemplo, Venecia es una representación de eso. Yo creo que podemos hablar de ya que estamos a 2 semanas de Venecia, podríamos dedicar un encuentro de la misma manera con el nuevo envío con la Alejandra. Sí, con la Alejandra Celedón y el equipo y todo. Sí. Yo creo que es necesario poner en perspectiva editorial ese debate. ¿Ah? Sí.
Sí. Me parece que es algo que está partiendo, pero que... Bueno, es lo que vamos a hacer en el SEDA y continuar con el debate con el área de arquitectura del Ministerio de la Cultura. Muy bien. Muchas gracias.